Ah, hoy estamos a 13 de diciembre. De 2022. Envió matemáticas 1. Es muy probable que el próximo trimestre de biomatemáticas en un horario un poco más tarde, creo que es de 3 a 5, me parece que los mismos días de este curso. Bien, hemos estado revisando los límites, el concepto de límite de una función o de las funciones matemáticas, las funciones que son relaciones entre cantidades. Una cantidad cambia y en consecuencia, o como consecuencia, otra cantidad relacionada con esta cambia. Hay una relación entre esas dos cantidades. Si una cantidad cambia y otra que pareciera relacionarse con esta no cambia, entonces no, la segunda no está en función de la primera. Y vimos entonces que también puede llegar a suceder de que esta relación cese o no se cumpla en algún valor para la primera cantidad. Y eso sería, en términos simples, el límite de la validez de esa función, porque esa función describiría un fenómeno, pero hay valores donde las funciones pueden no ofrecer un valor numérico correspondiente a la cantidad que pudiera estar o pareciera, o de hecho estaría relacionada con la primera. Hemos visto a lo largo del trimestre diferentes tipos de relaciones entre números, funciones, por lo tanto, aquellas en las cuales al cambiar el valor de la primera cantidad cambia proporcionalmente en una magnitud constante la segunda. A eso le llamamos funciones lineales, porque cuando las dibujamos y unimos los puntos de una cantidad respecto a la otra, se traza una línea recta que puede ser creciente el valor de la segunda cantidad cuando aumenta el de la primera, puede ser decreciente, pueden ser valores negativos de la cantidad que depende de la primera, o sea, al aumentar la primera, los valores de la segunda pueden dar negativos. Puede no haber una relación constante entre estas dos cantidades, y entonces cuando dibujamos esa relación, cuando hacemos una gráfica de esa función, no se traza una línea recta, y entonces vemos que puede tener diferentes formas de curvas, diferentes líneas curvas. Y un tipo de esas líneas curvas son las que se pueden describir mediante valores matemáticos que conocemos como ángulos. Que un ángulo es la distancia que separa a dos líneas que se cruzan en el ángulo. Eso es la definición de un ángulo. Y los ángulos se pueden definir con base en lo que conocemos como funciones trigonométricas, porque se usan estas funciones o describen estas funciones las relaciones que existen entre las magnitudes de figuras geométricas con tres ángulos, o se llaman triángulos. Si fuera la relación entre cuatro ángulos, serían tetrángulos. Si fuera entre cinco ángulos, serían pentángulos, pero no los conocemos así las figuras geométricas. Esta última que mencioné la conocemos como que pentágono, no pentáculo, pero sí pentágono, porque un sinónimo de ángulo es gono. El sufijo gono es sinónimo de ángulo, por eso lo conocemos como pentágono. Si fueran 6 ángulos sería hexágono, si fueran 4, tetrágono, si fueran 3 sería trígono. Bueno, un sinónimo de triángulo es trígono.
Curiosamente, el de 4 no lo conocemos ni como tetrángolo ni como tetrágono. Una figura geométrica cuyas líneas al cruzarse forman 4 ángulos, la conocemos por el número de líneas que se cruzan, que serían los cuadriláteros, o sea, 4 lados, que tampoco los conocemos como cuadriláteros, salvo en las peleas de box y las de lucha libre, en las cuales las peleas se llevan a cabo en cuadriláteros. Nadie les dice cuadrángulos, ni les dicen cuadrados. Bueno, pueden ser cuadrados si ambos lados de las 4 líneas que se cruzan tienen la misma magnitud numérica. Todos estos ángulos cumplen el hecho de que todos los ángulos tienen un valor igual de 90 grados. Pero puede suceder que algunos de estos lados, o todos los lados no medían lo mismo, pueden medir una cantidad y otro par otra cantidad igual entre ellos. Todos los ángulos, si miden 90 grados, esos 4 ángulos, entonces le llamamos rectángulo. ¿Por qué rectángulo? ¿Por qué rectángulo? Porque las 4 líneas se cruzan en ángulos rectos. Asumamos que estas son líneas rectas y que los ángulos en los que se cruzan, las dibujo así para que se vea que se cruzan. Son 4 líneas que se cruzan y estos ángulos en condiciones ideales medirían 90 grados. ¿Bien? Y esto entonces lo conocemos, sería formalmente por el número de lados, son 4 lados, serían entonces un cuadrilátero. Por cierto, son raíces latinas. Cuadro y cuatro, látero, lado. El nombre en griego tendría que ver con los ángulos. Son 4 ángulos, 1, 2, 3, 4 ángulos de 90 grados. 4 ángulos finalmente es un tetrágono. Tetrágono, raíces griegas, 4 ángulos. También dijimos que podemos llamarle tetrágono. Pero aquí tendríamos entonces una raíz latina y una raíz griega. Cualquiera de estos dos. Si los lados son iguales, si la magnitud de los lados son iguales, entonces dijimos que le llamamos cuadrado. Pero un cuadrado y un rectángulo, ambos serían cuadriláteros. Por cierto, habría otra forma geométrica, o al menos habría otras formas, no una ni dos, sino varias, de figuras geométricas que tuvieran 4 lados, pero tuvieran 4 ángulos, pero no todos los ángulos medirían 90 grados. Por ejemplo, en un trapecio, en el circo, no sé si es un trapecio, a lo que te refieres es a este, ¿no? 4 líneas que se cruzan, ahí están cruzadas 4 líneas, pero 2 tendrían magnitudes iguales, 2 tendrían magnitudes diferentes. Estas 2 paralelas, las 2 que tienen longitudes iguales no son paralelas, quién sabe para quién sean, pero no son paralelas. También tiene 4 ángulos, pero estos ángulos no miden 90 grados. Estos ángulos, los ángulos, son diferentes a 90 grados. Por cierto, también los 4 lados, medirían 2 magnitudes iguales, 2 magnitudes diferentes. Y podríamos tener cuadriláteros y cuadrángulos irregulares. Ahí tenemos 4 líneas rectas que se cruzan. Ninguno de los ángulos son iguales, ningún par de ángulos o 3 ángulos son iguales, y la magnitud de las 4 líneas son diferentes. Este sería un cuadrilátero y un tetrágono irregular. Este es medio regular y este sería también bastante más regular. El más regular es el cuadrado. Ahora, el rectángulo en particular,
se caracteriza por tener 4 ángulos de 90 grados, 2 lados de magnitudes iguales, 2 paralelos, y 2 lados paralelos de magnitudes iguales. ¿Podría esto aplicarse también al cuadrado, este concepto? Cuando unimos esquinas opuestas dentro de un rectángulo, se dibujan entonces 2 triángulos. O sea, tenemos, para que sea diferente, voy a pintar con otro color. Tenemos un ángulo de 90 grados, pero tenemos 1 y 2 ángulos distintos a 90 grados. Por cierto, este ángulo es complementario a este, y este ángulo es complementario a este. Estos dos son iguales, estos dos son iguales. Se dibujan de hecho entonces 2 triángulos rectángulos dentro de un rectángulo. 2 triángulos en un rectángulo, triángulo, rectángulo. Y lo mismo puede aplicarse, repito, dentro del cuadrado. No sé por qué lo hicieron en el rectángulo, pero bueno. Y es por eso que a este tipo de triángulos les llamamos triángulos rectángulos. Tenemos 2. Y son estas figuras, estos triángulos, el triángulo, o puede ser trígono, o trigono, del trilátero, el que nos define las funciones que también nos permiten medir cualquier ángulo. Pueden ser estos dos, o pueden ser este rectángulo, o pueden ser los 4 del cuadrado, del rectángulo del cuadrado, o incluso estos ángulos, todos distintos de una figura de 4 ángulos irregular, o de cualquier polígono o polilátero, sin importar la magnitud de sus ángulos. Todos obedecen a lo que llamamos funciones trigonométricas o triangulométricas o trilaterométricas. Bueno, estas nos ofrecen un enorme potencial para poder relacionar cantidades. Incluso cantidades de fenómenos que inicialmente podríamos considerar como no relacionados con figuras geométricas, no con triángulos, como por ejemplo los fenómenos periódicos. Que se definen como cualquier fenómeno, cualquier cosa que se repite. Son fenómenos repetitivos. A veces de manera constante, entonces les decimos cíclicos, a veces no de manera constante. De hecho, un círculo puede interpretarse o puede describirse mediante, puede interpretarse como un fenómeno periódico y puede entonces describirse mediante funciones trigonométricas. Un círculo, algo que esté dando vueltas, algo que esté rotando, o incluso algo que no necesariamente esté dando vueltas o esté rotando, sino algo que esté llevando a cabo una acción que se repite, que se lleva a cabo varias veces, como lo que estoy haciendo con mi mano derecha. Estoy elevando y descendiendo, subiendo y bajando el plumón con mi mano. Puede ser en una sola dimensión, puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser diagonal en cualquiera, puede ser incluso delante de nosotros, en cualquiera de las dimensiones espaciales donde vivimos en 3 dimensiones. Puedo ser yo mismo. O incluso, si este mismo fenómeno está de movimiento, pudiera tener movimiento en 2 dimensiones. Entonces dibuja lo que hasta en
en términos coloquiales o cotidianos, cualquier persona que jamás haya estudiado matemáticas ni física podrá describir esto como una onda, o al menos como una ola. Las olas que podemos ver en los cuerpos de agua, no solamente en cuerpos de agua marítimos, oceánicos, ya sea en medio del cuerpo oceánico o mar abierto o en la misma playa, vemos que estos fenómenos del movimiento del agua se repiten, son fenómenos repetitivos, y si ponemos atención, el agua, la superficie presenta este tipo de forma, ese tipo de perfil al menos. Entonces, las ondas son fenómenos que se repiten y por lo tanto son fenómenos periódicos y por lo tanto pueden ser descritos, como ya lo hemos visto, por medio de funciones trigonométricas. Y también mencionamos que hay diferentes tipos de ondas. Estas, de hecho, si les trazamos un sistema de referencia, que podría ser este, más o menos, vamos a tenerlo así, ahí está. Podríamos ver que existe una relación de esta cantidad Y respecto a esta cantidad X que va aumentando hacia la derecha, y conforme aumenta hacia la derecha el valor de Y aumenta hasta un máximo, luego disminuye, llega a un valor de 0 en Y, en este valor de X. Al aumentar más X el valor de Y se hace negativo hasta un valor negativo máximo y luego vuelve a crecer. Entonces los fenómenos periódicos pueden presentar diferentes tipos de funciones no lineales. Las funciones trigonométricas son, por lo tanto, no lineales. Son no lineales. E incluso podrían presentar formas medio interesantes. Vamos a hacer una... la voy a dibujar a ustedes luego la tabla en casa. Esta función que voy a escribir. Un ejemplo sería la función f de x, siempre debemos definir f de x, puede ser como y. Las funciones trigonométricas típicas son 6, que son ¿cuáles? Las funciones trigonométricas son la función seno, el seno del ángulo. Vamos a poner el ángulo, lo podemos representar por la letra X, o por la letra Y, o por la letra K, o por la letra alguna letra griega. Típicamente usamos la T, la T, a veces TH. El seno, otra función la definimos como el coseno de X, otra como la tangente de X, otra como la secante de X, otra la cosecante y otra la cotangente. De X. Estas son las 6 funciones trigonométricas. Que por cierto, la secante es la recíproca de la tangente, la cosecante es la recíproca de la cosecante, no, del coseno, perdón, la cosecante es la recíproca del coseno y la cotangente es la recíproca del seno. Podemos quedarnos entonces con estas 3, que se definen en función de un ángulo que escojamos siempre y cuando no sea el ángulo recto. Este podría ser el ángulo X. Y entonces el seno se define mediante la magnitud del lado del rectángulo opuesto, en el rectángulo del lado opuesto al ángulo que estamos marcando. Y ese sería el seno. Esta magnitud dividida entre la magnitud de la diagonal o la hipotenusa. Por cierto, a los lados le llamamos entonces catetos.
Este sería el cateto opuesto al ángulo X. Este sería el ángulo, el cateto que está junto al ángulo X y por lo tanto lo llamamos adyacente. Este será el cateto adyacente a el ángulo X. El seno se define como el cociente del cateto opuesto de la magnitud de la hipotenusa, el coseno mediante el cociente de la magnitud del adyacente entre la hipotenusa, la tangente como la magnitud, el cociente de la magnitud del opuesto entre el adyacente. Y estas son las fórmulas. Okay. Entonces deberíamos poner aquí alguna de estas 6 funciones. Pongamos la primera, el seno de la magnitud del ángulo puede tener un valor entero o puede tener un valor racional, no entero. Por lo tanto podría ser 1 entre x, por ejemplo, donde x es el ángulo que está variando. El ángulo está variando. De hecho, aquí vemos que el ángulo está variando. ¿Sí? El ángulo aquí varía, la magnitud del ángulo aquí sería máxima. Recuerden, aquí estamos viendo el x. Aquí esta relación, la relación del ángulo respecto a este valor de aquí, sería f de x, sería igual al seno de x. X está aumentando, el valor de y aumenta hasta un máximo que es este, y al aumentar más, luego disminuye, llega a ser 0, luego se hace negativo, llega a un valor máximo negativo, dijimos, y luego vuelve a ser 0. Y así se repite conforme va aumentando el valor de x. ¿Qué sucede si la relación de f de x respecto al ángulo no es el valor del ángulo, sino una fracción que depende de conforme aumenta x? ¿Qué forma tendría? ¿Sí? Les digo, tabulen la casa. Sigamos con esto. No tenemos tiempo de la sesión de hoy en tabular, sí en graficar, pero además dijimos que esto puede también, y aquí puede haber aquí un coeficiente, puede haber aquí otro coeficiente. Aquí de hecho el coeficiente, ¿cuál sería? 1. Aquí el coeficiente vamos a poner lo que sea un coeficiente que depende del valor de x, pero además elevado al cuadrado. Por cierto, aquí tenemos entonces otra función. Y es el producto de dos funciones, de x cuadrada por el seno de x. Una función de segundo orden que multiplica a una función trigonométrica. La primera función, esta, ¿qué forma tiene? Ya la conocemos, es nuestra vieja amiga, la parábola cóncava arriba. Si la dibujamos, esta va a tener aproximadamente, la x sola tendría esta forma. Ahí está. ¿Sí? La x cuadrada. Esta es x cuadrada. Pero ¿qué sucede si multiplicamos a x cuadrada por el seno de 1 entre x? El seno de x, de hecho, es esta función. Esta función es el seno de x. Y es igual al seno de x, es esta función. ¿Qué sucede cuando multiplicamos esta por esta? Pues se forma algo así. Más o menos. Más déjenme, esta no puede estar aquí, esta también mayor. Ahí está, más o menos.
Y de este lado, de hecho, tiene más o menos esta forma. Y acá aumenta. Okay. De hecho sería más o menos, déjenme ver más o menos así. Ahí está. Ya hemos visto el límite de esta manera. ¿Cuál es el límite de x cuadrada? De x cuadrada, esta función, esta es y igual a x cuadrada, cuando x tiende a 0. ¿Recuerdan cuál es? O ahí la podemos ver. Cuando x se acerca a 0, no importa si es de la izquierda o de la derecha, ¿a cuánto tiende el valor de y? Recordemos que tenemos a y, aquí tenemos a x. ¿A qué se acerca y cuando x se acerca a 0? Pues a 0. ¿Ok? Pintemos ahora otra función que sea esta. Más o menos. Es la versión opuesta de esta de acá. ¿Esta cuál es? Esta es menos x cuadrada. Son estos valores multiplicados por menos 1. Y entonces aquí tenemos a la parábola cóncava arriba y aquí tenemos a la parábola cóncava abajo. Bien. ¿Cuál es el límite de menos x cuadrada cuando x tiende a 0? El mismo, ¿no? Llega al mismo punto. A 0. Se igual a 0. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el límite de x cuadrada por el seno de 1 entre x cuando x tiende a 0? Pues el mismo. Este es igual a 0, pero hay una relación interesante entre estas tres funciones, que es la siguiente. Vemos entonces que esta función, esta es una parábola cóncava arriba, esta es una parábola cóncava abajo, esta es una onda de tipo seno, le decimos sinusoidal. La función roja, es más, la voy a escribir aquí a la función roja otra vez, pero para que se vea roja. La función roja dijimos que es f de x es igual a x cuadrada por el seno de 1 entre x. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada por el seno de 1 entre x? Parece ser 0, de hecho es 0, aquí se ve como 0, pero hay una relación entre estas tres funciones. Esta que sería esta parte de aquí, esta que sería la opuesta. Resulta que el límite de menos x cuadrada cuando x tiende a 0 el valor de y está por debajo de la función roja. Entonces el límite de esta función siempre será menor que el límite
de x cuadrada por el seno de 1 entre x cuando x tiende a 0. Ojo, es cuando el valor de x tiende a 0, o se acerca para acá o para acá, no cuando x tiende a infinito, ya sea a infinita, más infinito o menos infinito. Ahí puede ser diferente. Y la función negra siempre está por debajo de la función roja. El valor del límite de menos x cuadrada cuando x tiende a 0 es menor que el límite de x cuadrada por el seno de 1 entre x cuando x tiende a 0. Y el de la función roja, el límite de x cuadrada por el seno de 1 entre x cuando x tiende a 0, siempre está por debajo de la función azul. Es decir, es menor, siempre es menor al límite de x cuadrada cuando x tiende a 0. Entonces, podemos ver aquí el uso del concepto de límite de función para comparar una función de tipo trigonométrico. ¿Por qué es de tipo trigonométrico? Porque hay una función seno en esta función compuesta. Recordemos que esta es una función compuesta cuando hay más de una función en esta, de hecho. Y uno de los factores de esta función es una función distinta a la trigonométrica. Entonces podemos comparar esta función trigonométrica con el factor diferente a la función trigonométrica, que en este caso es la función cuadrática x cuadrada, y con su opuesta menos x cuadrada. Este principio de relación, estas funciones, donde siempre vamos a encontrar una función que está entre dos valores de dos funciones distintas, y cómo podemos aproximarnos a este límite común, se conoce como el teorema del emparedado. Pero como nos gusta ser pochos, le llamamos sándwich. Una vez usted le diría sándwich. Siempre me decía, ¿quieres un sándwich? Nunca se le dio decir la palabra sándwich. A mi tía María de Los Ángeles. Siempre decía sándwich. Okay. Entonces la ley del sándwich, el teorema del sándwich. El teorema del sándwich. El límite de esta función trigonométrica siempre estará por debajo y por encima de las funciones cuadráticas. Podemos aproximarnos a esta función usando la función cuadrática superior o la función cuadrática inferior. Vemos entonces aquí que aquí no se aprecia ningún triángulo, pero es describible mediante las funciones trigonométricas. Asimismo, podemos encontrar otras propiedades de las funciones trigonométricas, o más bien de los límites de las funciones trigonométricas. Y por eso vamos a enfocarnos en este momento a recordar las funciones trigonométricas y algunas de sus propiedades. Otra función trigonométrica interesante es esta. Y igual a el seno de x entre x. Vemos acá, de hecho aquí tenemos tres elementos. Una potencia, una función trigonométrica, pero en esta función trigonométrica tenemos otro elemento que es un número racional, una función racional. De hecho, tenemos ahí tres funciones, no una. Aquí tenemos dos funciones. De hecho, esto puede ser igual a 1 entre x por el seno de x. 1 por seno de x, y nos queda x en el denominador. Entonces, esta también sería una función racional que multiplica, el coeficiente que multiplica la función trigonométrica seno de x.
Y esta cuando la dibujamos también se ve interesante, se ve más o menos de esta manera, nada más que esta la puedo dibujar así, porque más o menos se traza de esta forma. Ahí. Sube hasta acá y luego baja. Y luego se repite. Y de hecho aquí lo que vemos es que el valor de y, en valores muy grandes de x, es muy grande el valor de y. El valor absoluto, vamos a decir, porque puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Bien? En valores positivos de x, el valor de y puede ser positivo o puede ser negativo. Mientras más grande sea x, el límite, cuando x fuera infinito, tendría dos valores posibles. Sería un límite no definido. Recordamos. Puede ser más infinito o menos infinito. Porque está en medio de estas dos funciones. El límite de x de menos x cuadrada cuando x tiende a infinito es menos infinito. ¿Sí? Aquí está. Siempre es negativo el valor de y en la función negativa conforme x se hace muy grande. Se hace más grande pero negativo. Sería menos infinito el límite cuando x tiene infinito de menos x cuadrada. El límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito es más infinito. ¿Bien? El límite de la función seno multiplicada por la cuadrática cuando x tiende a infinito puede ser más infinito o menos infinito. De hecho es ambos. Más infinito, menos infinito, dependiendo del valor de x. En cambio, cuando se acerca a cero, la magnitud de y disminuye, el valor absoluto de la magnitud de y disminuye, tanto en los positivos como en los negativos, y decimos que la onda se va haciendo, la amplitud de la onda se va haciendo más chiquita. Va disminuyendo la amplitud de la onda. A esto le llamamos en física atenuación. La onda se atenúa, su amplitud disminuye. Cuando x aumenta, la onda no se atenúa, se amplifica. ¿Bien? De valores negativos de x, valores muy negativos de x, la función se amplía, la onda se amplía al hacer, cuando pasamos de valores grandes de menos x y se acerca a cero, tiende a cero, la onda se atenúa, su amplitud disminuye. En esta función ocurre lo opuesto. En la función seno de x entre x o 1 entre x por seno de x, vemos que conforme x se hace grande, conforme x aumenta, el valor de y disminuye. ¿Cuál sería el límite de esta función cuando x tiende a infinito? 0. ¿Cuál será el valor de esta función cuando x tiende a menos, cuando x tiende a menos infinito? También 0. Aquí lo que nos vamos a preguntar, ¿cuál es el límite de el seno de x entre x, pero cuando x tiende a 0? Cuando x tiende a infinito, la onda se atenúa. Cuando la x tiende a menos infinito, la onda se atenúa, disminuye su amplitud. Cuando x tiende a 0, ¿cuál es el límite? Y para eso debemos revisar el límite de las funciones trigonométricas, o los límites de las funciones trigonométricas. Bien. Vamos a encontrar entonces que
estoy hablando de un análisis medio loco. Vamos a ver el acordeón. Vamos a trazar nuestro círculo unitario, que sería, lo voy a hacer más fácil así. Si hago algo que se parezca a un círculo, lo voy a hacer acá arriba. Si se parece bastante a un círculo, más que otros que dibujar. Y vamos a hacerlo el círculo unitario, es decir, este está centrado en el cero de un sistema cartesiano. Ahora tenemos X y Y. Bien. En este círculo unitario podemos trazar adentro o marcar en el perímetro, en la circunferencia, en el círculo de la circunferencia, un punto. Pongamos ese punto. Un punto X, Y. Bueno, podemos definir en el radio del centro del sistema cartesiano a ese punto, y la magnitud de X, el valor de X, va a estar definido por este valor. ¿Sí? El valor de Y va a estar definido por este valor. Este X, Y es este valor. Es este punto. ¿Sí? Es este punto. Okay. Pues resulta que, ¿cómo puedo conocer? No te quedó la tapa. Esa sí la uso. Bueno, ¿cómo puedo conocer la magnitud de Y? O sea, el valor de la función. Y, ¿cómo lo puedo definir? Recordemos, este es el círculo unitario. Este es el círculo unitario. Eso significa que aquí Y es igual a 1. Y es igual a 1 aquí. Bien, aquí sería entonces X será igual a menos 1. Aquí Y será igual a menos 1. Y aquí X igual a más 1. Ok. Eso me ayuda a saber que esto, ¿cuánto mide? Este radio de este círculo, este radio mide 1. Ok. 1. Esto equivale en esta figura que se ha trazado con el plumón negro y el eje de X, equivale a un triángulo rectángulo. Y entonces puedo definir el valor de Y, esta magnitud, mediante una función trigonométrica. ¿Cuál? Ya lo dije yo. No lo escribí, pero sí lo dije. ¿Cuál es? ¿Cuál me relaciona la magnitud de Y, que esta magnitud es igual a esta magnitud? Aquí se traza un rectángulo. Entonces, respecto a este ángulo, ya vemos a el ángulo, voy a cambiar esto de acá, porque finalmente esto sería el ángulo X, voy a ponerlo aquí. X es el ángulo que me interesa. X es la magnitud del ángulo. Y el ángulo lo puedo conocer mediante las funciones trigonométricas, en este caso, por el
seno de ese ángulo, porque el seno se define como el cateto opuesto, el cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, X será igual a el seno de Y entre el radio. De Y correspondiente a este radio. Que es esta magnitud. Entonces, este lado es igual a el seno de X. Este lado es igual al seno de X. Es el valor de Y. Puedo intentar hacer esto y lo que tengo ahora, que es un triángulo, ya no un triángulo rectángulo, es un triángulo que parece equilátero. ¿Cómo puedo conocer el área de ese triángulo? ¿Cómo defino el área de un triángulo? El área de un triángulo es igual a la base por la altura. La altura normalmente la ponemos así como H, vamos a poner con la hipotenusa. Vamos a ponerlo como altura, base por altura. Es más, la altura, ¿cuánto mide? Y. Base por la altura que es Y entre 2. Ok. Pero Y, ¿quién es? Y es el seno, porque es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, el área queda finalmente como, ¿cuánto mide la base? La base mide, no, de este triángulo. ¿Cuánto mide esta acá? Aquí es X es igual, bueno, esta X es igual a 1, vamos a poner en el círculo unitario, esto es igual a 1. Entonces, la base mide 1. La base es igual a 1. La altura, el seno de X, entre 2. Finalmente queda seno de X entre 2. Es el área. Bien. Quedémonos con ese dato. El área del triángulo negro, vamos a decir, este triángulo negro, es seno de X entre 2. Me voy a dejar como uno de seno de X entre 2 para que no se nos olvide de dónde salió esta definición. Luego, puedo ver aquí otra figurita que va a ser esta rebanada de pay. Es una rebanada de pay. Es una de pay o de pizza. Una rebanada de pizza. Es una pizza. No es porque es un diagrama de pay, es un diagrama de pizza. ¿Cómo puedo conocer el área de la rebanada de pizza? Dependiendo de si me indigesta o no. Cuando me la coma. No. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Es un pedazo de la pizza completa. Es una fracción. ¿Cuánto mide la pizza completa? Un círculo. ¿Cuál es el área del círculo? El área del círculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? El área es pi por el radio al cuadrado.
pi por el radio cuadrado. Ok, ¿cuánto mide el radio? 1. Ok, pero lo que me interesa es la fracción. Entonces, esto es una fracción. ¿La fracción de qué depende? Del ángulo. La fracción depende del valor de x. Entonces, es esto por x. Bien. Todo dividido entre 2 pi. Ok. Tengo pi entre 2 pi. El radio cuadrado es 1. Perdón, entre 2 pi no, se va a la pi, me queda el 2. Pi entre pi me queda 2. El radio es igual a 1. R es igual a 1. Por lo tanto quedaría el área sería igual a, vamos a poner aquí entonces, el área es igual a 1 por x entre 2, 1 medio de x, x entre 2, medio de x, ya puede ser 1 medio que multiplica a x, o a x entre 2, es lo mismo. Es lo que mide la rebanada de pizza. Ahora, también vemos que... ok, sí, tengo este radio que llega a este punto XY. Y puedo trazar de aquí una línea a un ángulo de 90 grados y formar un segundo triángulo rectángulo. ¿Sí? Este sería otro triángulo rectángulo porque tengo aquí un ángulo de 90 grados. Podría yo proyectar este por acá y por acá, y entonces aquí tengo el otro triángulo. Pues, entonces están aquí dos triángulos rectángulos, no voy a quedar con el de arriba. ¿Cuánto mide aquí X? Esto es proporcional a esta línea que pasa por este punto de este círculo y es perpendicular al radio. ¿Cómo se define eso en geometría? Esta línea verde, en este punto, es la línea tangente al radio, cuyo inclinación dentro del círculo, en donde esta línea es tangente, es proporcional a el valor del ángulo de la tangente de X. Bien, también lo que puedo ver aquí es que este pi de aquí, ¿dónde salió? Este 2pi. Este 2pi salió de la circunferencia completa, perdón. Déjenme ponerlo acá, porque no estaba yo comiendo, o sea, parece que salió de la manga. No salió de la manga. De aquí, la circunferencia completa es, recordemos, 2pi. De aquí sale este 2pi. ¿Ok? No. Se me olvidó poner. Este 2pi no salió de la magia, salió del círculo. Aquí sería 0 grados, medio pi. 0 grados sería 0 pi. Aquí sería 90 grados, medio pi. Acá sería 180 grados, una pi. O sea, aquí 0 pi y acá es medio pi. Acá son pi, medio más medio es una pi entera, más otro medio pi, tenemos 3 medios de pi, aquí tendríamos 4 medios de pi, o 4 entre 2, 2 pi. Este 2 pi es la circunferencia completa. ¿Bien? La fracción depende del ángulo. Por eso tenemos que el área de la rebanada de pizza es medio x, o x entre 2. Ahora, decía yo, en este mismo punto que depende de este radio, de radio igual a 1 con este ángulo x,
aquí está la X es esta X que tenemos aquí es esta X, es más, déjenme escribirla aquí así, esta X para que no nos perdamos con cuál X es, esta X es esta misma X negra. Bueno, de hecho entonces esta tangente es de esta misma X negra. Esta tangente depende del valor de este ángulo. Ahora, aquí se traza otro triángulo. Aquí tengo este nuevo triángulo. ¿Cuál es el área de ese triángulo verde? Pues base por altura entre 2. Es base por altura entre 2. La base podemos interpretarla como la tangente. ¿Sí? Podemos verlo al revés del triángulo. Nos paramos de cabeza y lo vemos al revés. Y entonces esta es la base de este triángulo. Si esta es la base, ¿cuánto mide esto? Tangente de X. Entonces el área es igual a la tangente de X entre 2. Patas, ya quedó. Ahora comparemos las tres áreas. Pero ahí se tiene que multiplicar todo. No. Es base por altura es igual a 1. Ah, sí tienes razón. Base por altura, me la comí otra vez. Es que hoy no desayuné. No desayuné. Ah, no, sí me comí una rebanada de rosca. Con una taza de café. Es que ya eso ya pasó a mejor vida. Ya tengo hambre. Por eso pensé en la pizza. Y hay que almorzar, así que vamos a esto. Ok, entonces base, tangente, altura, radio igual a 1, entre 2. Recordemos porque es el área del rectángulo. Base por altura sería el área completa del rectángulo. Pero el triángulo rectángulo es la mitad del rectángulo. Entonces, es otra forma de definir así la fórmula del triángulo, encontrarla a partir de un triángulo, a partir de los triángulos que se dibujan a trazar una línea entre dos esquinas opuestas de un rectángulo. Base, tangente de X, altura, radio igual a 1, entre 2. O sea, el área del rectángulo entre 2. Es el área del triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo son esas tres áreas entre sí? ¿Cómo son esas tres áreas entre sí? El área negra es esta. ¿Sí? El área negra, en el dibujo de hecho se puede apreciar, es el área más pequeña, este triángulo más pequeño, la figura más pequeña de estas tres que hemos definido. De estas tres áreas, el área A es el triángulo que está aquí inserto en el círculo, el área A negra, el área A roja es la rebanada de pizza y el área verde es este triángulo rectángulo grande relacionado con la tangente a el radio de este círculo unitario. Entonces, el área negra se ve más pequeña o es menor que ¿cuál sigue? La rebanada de pizza, el área roja, y el área más grandota es el área verde. Ahora escribámosla en formas matemáticas. Tenemos entonces el seno del ángulo negro entre 2 es menor que el área de la rebanada de pizza
que es x entre 2, que es menor que la tangente de x entre 2. Ahora, ok, si esto lo aproximo a 1, el límite de x entre el límite de x entre seno de x, el inverso. Ahora, x es x. Voy a poner con azul aquí. X es menor que este x, este ángulo es menor a 90 grados. ¿Sí? En el círculo unitario dijimos que este ángulo de 90, este valor de 90 grados, voy a poner aquí, 90 grados es igual en la otra escala. ¿Cuánto mide aquí 90 grados? Medio pi. Es pi entre 2. Bien. Entonces, x es menor que pi entre 2. Ok. Luego, el seno de x está de acá. El seno de x es el seno de x entre 2. ¿Dónde está el seno de x entre 2? Acá está, el área 2. Entonces, esta área es menor que el área hasta acá, por supuesto. Es menor que el cuarto de la rebanada de pizza. Esta es menor que el seno. No, perdón, no es el seno. Es menor que x. El seno de x entre 2 es menor que x entre 2. Esta de aquí. La cabeza de la flecha. Y esto, lo que tenemos es la tangente de x entre 2. Ahora, vemos entonces que el límite de esta función, el límite de x, pero dividida entre el seno de x, este es menor o igual a 1 y este es mayor o igual a 1. Por lo tanto, cuando x tiende a 0. Por lo tanto, si vemos lo opuesto, el límite del seno de x entre x, cuando x tiende a 0, es igual a 1. Es decir, este valor de aquí es 1.
Bien, entonces, este es otro ejemplo de cómo las funciones trigonométricas originalmente descriptibles de relaciones geométricas nos pueden ayudar a describir el comportamiento de fenómenos que inicialmente no tienen cara de figuras geométricas cuando relacionamos a las figuras geométricas mediante sus funciones con la variación de ángulos. Y aquí lo que estamos graficando, recordemos, este x es el valor de un ángulo. Esta x también es un ángulo. Lo que estamos graficando no es la figura geométrica, sino cómo cambia si la figura geométrica fuera cambiando su forma. Y eso puede tener utilidad en el caso de fenómenos que, ya sea el fenómeno en sí tenga forma de onda, tenga comportamiento de onda, como el sonido, un sonido que varía en su intensidad, lo que está variando es la amplitud, el volumen. Aumenta, puede ser algo equivalente a esto. O un sonido que se apaga, podría ser equivalente a este sentido, o de hecho a este sentido. Por otro lado, también puede describir fluctuaciones de cantidades de cosas, aumentos y disminuciones, por ejemplo, de poblaciones en ecosistemas. En un ecosistema, las diferentes especies que habitan no siempre tienen el mismo número de organismos. Las poblaciones varían, incluso dependientes de factores ambientales, por ejemplo, los ciclos estacionales. Quizá debidos a migraciones o quizá debidos a que esas migraciones provoquen entonces una disminución estacional en la disponibilidad de nutrientes para los que se nutren de esa especie que desocupó el nicho o el ecosistema por una migración, y al cambiar a otra etapa estacional en el ciclo anual, esa nutriente vuelve a aumentar al regresar la especie migratoria. Y no necesariamente porque sean depredadores de los organismos que están migrando, sino pensemos en las migraciones de aves. Ahorita de hecho están llegando a territorio mexicano, a la mitad, vamos a decir, lo que sería Mesoamérica, que es donde estamos nosotros. Nosotros no estamos formalmente ni en Norteamérica ni en Centroamérica, estamos en Mesoamérica. Norteamérica empezaría más o menos a la altura del trópico de Capricornio, si es del norte, ¿sí, verdad? O sea, el trópico de Cáncer, es el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer es septentrional, el trópico de Capricornio es austral. El trópico de Cáncer cruza el territorio mexicano y formalmente de ahí hacia Norteamérica. Entre el trópico y Centroamérica estaría Mesoamérica. De hecho, las culturas prehispánicas principalmente fueron mesoamericanas en esta zona. Las culturas que desarrollaron arquitectura, por ejemplo, y escritura conocida, habitaban en Mesoamérica, no en Norteamérica. ¿Por qué en Norteamérica no? Porque debido a los cambios estacionales en Norteamérica era más difícil llevar a cabo actividades agrícolas a lo largo de todo el año. El clima es más extremoso. En verano uno se cuece y en invierno uno se congela. ¿Sí? Ahorita ya en la parte de Norteamérica está nevando. Ya andan ahí paleando nieve para salir de la casa. Nosotros afortunadamente no. El clima es menos extremo, es más homogéneo en la zona intertropical, entre el trópico de Cáncer y el Ecuador, que abarca geográficamente lo que sería Mesoamérica y Centroamérica. Y es ahí donde curiosamente se desarrollaron las principales culturas prehispánicas en esta parte del planeta Tierra. La cultura maya en Centroamérica, el sur de México, la
la región del estado de Chiapas principalmente, y hacia el norte en la península de Yucatán, Belice, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Ahí tuvo desarrollo la cultura maya porque pudo cultivar trigo. No, trigo no, me equivoqué. Maíz, el trigo es europeo, es euroasiático de hecho. Pudieron cultivar maíz. También se pudo hacer cultivo de maíz en Norteamérica, pero era sujeto a las condiciones ambientales. No se puede cultivar maíz encima de la nieve, por ejemplo. Entonces, eso puede hacer que haya fluctuaciones, variantes en la cantidad, por ejemplo, de nutrientes. Y ahí, regresando a la migración de aves, cuando llegan las aves a algún lugar, que dejan de recuerdo? Mucho nitrógeno, guano, el cual puede ser un nutriente para algunas especies que lo usen como tal. Entonces, al retirarse las especies, las aves migratorias de esta zona, al regresar a Norteamérica en el verano del hemisferio norte, pues ya no están las aves, pero dejaron el guano. Se estará incorporando los ciclos biogeoquímicos, disminuirá su concentración hasta el regreso en el siguiente invierno septentrional de las aves migratorias. Eso provoca entonces que los fenómenos no sean solamente periódicos, oscilatorios de amplitudes constantes, sino que las amplitudes pueden incrementarse y disminuir. Entonces, dependiendo de lo que estemos midiendo, podremos encontrar causas y efectos en fenómenos biológicos, por ejemplo, de tipo ecológico. Por eso que es importante recordar el comportamiento de diferentes funciones trigonométricas. Y con esta reflexión biológica terminamos el tema de hoy, y de hecho el tema de la unidad de límite de funciones en nuestro curso de Matemáticas 1. Pasaremos a la última unidad del programa, el día jueves de esta semana. Y al mismo tiempo, entonces, hoy en la tarde-noche, a más tardar mañana, por la mañana, si no se me atraviesa nada, lo haré hoy, estaré subiendo al CIPI la siguiente evaluación parcial, que será sobre límites de funciones. Por hoy terminamos.